Hola muchachos, ¿cómo están? Pensé que iban a llegar el día de hoy, pero como no llegaron, vamos a hacer la tutoría de todas maneras. Recuerden, el tema se va a tratar, lo voy a hablar, lo voy a explicar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en la próxima sesión, entonces me la hacen. Debemos avanzar en el tema, no se puede perder esta sesión. Me parece muy raro porque esto fue un compromiso que ustedes asumieron y es un compromiso que ustedes no están cumpliendo. Entonces, qué triste esto, pero de todas maneras, comencemos. ¿De acuerdo? Acá les estoy mostrando la introducción de la página Moodle de este capítulo. Miren, acá está el link del módulo, acá está un documento que es importante, que es de apoyo, que es el radio de giro que les va a ayudar a resolver problemas de este capítulo. Y acá además les dejo 1, 2, 3, 4 talleres para que empiecen a trabajar y hacer ejercicios. Recuerden, en el módulo también hay ejercicios resueltos donde usted puede seguir paso a paso qué es lo que se está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces quedamos así con esto. Vayan a la página, descarguen todos estos archivos porque es importante. Bien. Entonces comenzamos. De acuerdo. Entonces, capítulo 4, momento angular, momento de una fuerza y energía. Sesión 10:30, 11:30. ¿Por qué 11:30? Porque recuerden que habíamos quedado en el compromiso que el día de hoy íbamos a hacer la parte que necesitamos recuperar de este miércoles, ¿correcto? Entonces, por eso, hoy solo vamos a tratar la mitad o un poco más de la mitad de lo que vamos a tratar en la sesión del miércoles después del examen. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Determinar la fuerza neta o cupla de un par de fuerzas. Determinar los efectos de varias fuerzas aplicadas en diferentes puntos del cuerpo rígido para considerar los efectos de traslación y de rotación. Esto también es lo que se llama un sistema fuerza par. ¿Cuál es la diferencia entre una cupla y un sistema fuerza par? La gran diferencia consiste en que el par de fuerzas genera solo efectos de rotación, mientras el sistema fuerza par genera tanto efectos de rotación como de traslación. Vamos a recuperar lo último que dijimos en la sesión anterior para concadenarlo con lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, momento de una fuerza respecto a un punto. Recuerden, este momento de la fuerza es tridimensional, o sea que puede estar en una, en dos o en tres dimensiones. Por eso lo generalizo con el concepto de la M. Vimos en la sesión anterior que cuando yo estoy particularizando en uno de los planos, o cuando sé que el vector posición y el vector fuerza se mueven en uno de los planos, entonces ya ese momento se convierte en torque. Pero es exactamente lo mismo, recuerden, esta es la generalización, mientras cuando uno habla de particularización, entonces habla de el torque. Entonces, el momento de una fuerza no es más que la rotación. La rotación es la acción que la fuerza tiende a imprimir a los cuerpos rígidos alrededor de un eje que pasa por un punto. ¿De acuerdo? Miremos la gráfica que ya la habíamos visto en la sesión anterior. Ojo, este momento de inercia lo podemos hacer de dos maneras. Uno es con la parte de la matriz y encontrar sus determinantes, y la determinante me va a entregar tanto la magnitud como la dirección del vector, ¿correcto? Pero también lo puedo realizar bajo efectos de magnitud y dirección, sabiendo que la magnitud del vector momento es la magnitud de la fuerza por la magnitud de la posición por el seno del ángulo entre los dos vectores. Y la dirección del momento entonces nos la da la ley de la mano derecha. Recuerden, la muñeca en la dirección del eje de rotación, la palma de la mano en donde está el vector posición y los dedos en la dirección de la fuerza. Entonces el pulgar es el que nos va a dar la dirección correcta de el momento de la fuerza. Entonces, como vemos acá estamos viendo, tengo el vector posición, tengo la fuerza, tengo el punto donde está rotando el cuerpo rígido. Si hacemos la ley de la mano derecha, vemos que el dedo está apuntando hacia adentro
de la ilustración y que el objeto o el cuerpo rígido está rotando en una dirección horaria. ¿De acuerdo? Muy bien, acá era donde ya les hablaba de torque. Acá en el torque miren que nosotros estamos diciendo, bueno, la fuerza y la posición están en el plano XY. Como consecuencia, el momento de fuerza o torque es que perpendicular a ese plano. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Bien o no? Como no habían llegado, yo empecé a dar clases común y corriente. ¿De acuerdo? ¿Cómo, profe? Que como no habían llegado, entonces yo empecé a dar clases común y corriente. Pero no se han perdido de nada nuevo. Lo que estaba haciendo es haciendo un repaso de lo que vimos en la sesión anterior. ¿De acuerdo? Pero es que la puerta estaba con llave. Es que está todo con llave y esas tropas Y no, están no había quien nos abriera. Y no había nadie encargado de la sala, ahí no estaba el encargado. Nosotros estamos a ese rato. Muy bien. Entonces, recordemos un poco qué fue lo que dijimos en la sesión anterior. Estábamos hablando del momento, que el momento son los efectos de rotación que las fuerzas tienden a imprimir sobre los cuerpos rígidos. Esa que están viendo ahí es la ecuación del momento, que es el producto entre la posición y la fuerza. Recuerden, el vector posición y el vector fuerza generan un plano y el momento es perpendicular a ese plano. ¿De acuerdo? Esta es la ilustración, como lo habíamos visto en la sesión anterior, de ese momento. Entonces, es el vector posición, el vector fuerza, y esa fuerza genera una rotación en torno a un eje. ¿Cuál es ese eje? El que pasa por el punto O. Muy bien, nosotros vamos a particularizar. ¿Cómo así que a particularizar? Nosotros no queremos que ese plano RF sea raro, extraño, desconocido. No, nosotros queremos que el plano en el que se mueva, o más bien en el que se aplique la fuerza, sea paralelo al del vector posición. Tal que el momento que nos dé lo conozcamos su eje. Entonces, como podemos ver ahí, estamos viendo que el vector posición y el vector fuerza se mueven en un plano. Como consecuencia, el momento es perpendicular a ese plano. Entonces vemos acá que el momento de la fuerza o torque, en este caso, está en la dirección Z. ¿Correcto? Como les digo, muchachos, estas son cosas que ya habíamos visto en la sesión anterior, pero que era bueno empezar esta clase recordando eso que ya habíamos visto. Habíamos hablado de una convención de signos para estos efectos rotacionales. Habíamos dicho que si se mueve en el sentido horario, entonces el momento de la fuerza va a ser negativo. Y si se mueve en sentido antihorario, entonces ese momento de la fuerza va a ser positivo. Aquí en esta ilustración hay algo que es muy importante y que es muy relevante. Es el brazo. Profe, Dígame. profe, espérate un momentico, vamos a reiniciar el sistema que se está escuchando muy mal, ¿listo? Bueno, como quiera. Ahí. Profe, listo. Ya se escucha mucho mejor. Muchachos, ya se me están escuchando mucho mejor. La voz es la que llega. La voz está llegando retardada. Sí, profe, Se escucha muy mal. cortada. Sí. Estamos en el mismo inconveniente de hace 8 días, entonces. Entonces, muchachos, ahora sí me escuchan un poco mejor. Sí, profe, ahora sí está
Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la sesión anterior. Yo voy a tratar de hablar con más calma, tal que ustedes, si les está llegando tarde la voz, entonces se pueda nivelar un poco. ¿De acuerdo? Muy bien. Como estamos viendo acá, No se entiende. No, bueno, no estamos No entendiendo. estamos entendiendo. Vamos el micrófono así, el retorno. Le dejamos el micrófono para allá. a ver, así sí me escuchan. Y sí me escuchan mejor. Ahí sí me escuchan mejor, ¿sí o no? Lo que pasa es que creo que empieza el problema es cuando empiezo a hablar. Profe, lo que pasa es que vamos a tener que interrumpir el micrófono mientras que usted está hablando. Así Pero sí, por eso, sí, cuando sí, interrumpe el micrófono, ¿se escucha mejor? Sí. Ah, bueno, no, pues interrúmpalo. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, me levantan la mano, habilitan el micrófono. Perfecto. Entonces, volvamos a retomar otra vez lo que estábamos diciendo. Como les digo, si tienen alguna pregunta o alguna duda, levantan la mano y van y activan el micrófono para que yo los pueda escuchar. ¿De acuerdo? Muy bien. Estábamos hablando de la convención de signos que íbamos a tomar. Habíamos dicho que si las fuerzas generan un efecto en la dirección o efectos rotacionales en la dirección horaria, entonces ese momento de la fuerza va a ser positivo. Pero si esa fuerza genera efectos en la dirección antihoraria, entonces ese momento va a ser negativo. ¿Sí se está escuchando bien o no? Sigue entrecortado. No, no, profe, dele. Muy bien. Muy bien. Lo primero que íbamos a analizar era solo los efectos rotacionales del cuerpo rígido. O sea, coger un objeto y que rote en torno a un eje. ¿De acuerdo? Para que ese cuerpo rígido solo rote en torno a un eje, debemos aplicarle dos fuerzas, y esas fuerzas son las que nosotros vamos a llamar fuerzas pares. Esas fuerzas deben cumplir simultáneamente tres condiciones. La primera condición es que sean fuerzas de igual magnitud. La segunda condición es que esas fuerzas sean paralelas mas no superpuestas. Y la tercera condición es que esas fuerzas tengan sentidos opuestos. Ojo, si no se cumplen esas tres fuerzas simultáneamente, entonces el cuerpo rígido no está rotando. Puede que rote y traslade, pero para que solo rote, tienen que cumplir esas tres condiciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto que estábamos hablando es lo que habíamos quedado en la sesión anterior. Ahora analicemos que lo que estamos diciendo es correcto. ¿Cómo así? Decimos, es que las fuerzas pares solo generan efectos de rotación. Entonces, como solo generan efectos de rotación, demostremos que no generan efectos de traslación. Entonces, como vemos acá, tengo un cuerpo rígido que tiene dos fuerzas aplicadas. Esas dos fuerzas tienen sentidos opuestos y además tienen igual magnitud. Como vemos, la fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 1. O sea que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la resultante de las dos fuerzas es 0. Así, un par de fuerzas no tiende a generar ningún efecto de traslación cuando se le aplica a los cuerpos. Entonces vemos que si yo le aplico dos fuerzas que tienen diferente sentido, igual magnitud, solo genera efectos de rotación y no genera efectos de traslación. Veamos qué es lo que pasa con el momento de la fuerza con respecto a ese cuerpo rígido. Entonces, consideramos el momento resultante de las dos fuerzas cuando actúa sobre un cuerpo rígido. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es el momento total? El momento total es igual a el vector posición 1 por la fuerza más el vector posición 2 por menos la fuerza. Recuerden,
es un observador que está yéndose a cada uno de los puntos donde está aplicada la fuerza. Como podemos ver ahí, ese vector posición es un vector único. Mírenlo acá. Ven que la diferencia entre el vector posición... Profe, Dime. ¿puedes devolver un momentico la diapositiva? Tomamos la fórmula. Claro que sí, ya la voy a devolver. Les voy a explicar de dónde viene esa fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, este es el punto donde está el observador. Ese observador está declarándose a la primera fuerza un vector posición A, y es la fuerza. Y a la segunda fuerza un vector posición B, y multiplicado por el producto de la fuerza. Ven que la diferencia de estos dos vectores, que es el vector A menos el vector B, genera un único vector. Y no sé si es claro para ustedes que ese vector no cambia según el observador. Miren la fórmula. ¿Qué es lo que estábamos haciendo hace un instante? Era decir, a ver, la fuerza 1 genera un efecto de rotación, la fuerza 2 genera también un efecto de rotación. Matemáticamente, lo que me queda de ese producto o de esa sumatoria de los momentos es que el vector posición entre una fuerza y otra por el producto cruz de las fuerzas aplicadas. Y eso es gráficamente lo que nosotros vimos ahorita. Entonces, ¿qué significa esto? Que el observador puede estar en cualquier parte, pero a mí lo que me va a importar es el producto, más bien es el vector posición entre el punto de una de las fuerzas y el otro punto de la fuerza. Mírenlo acá. Entonces, yo puedo mover ese observador, lo puedo poner un poco más arriba, lo puedo poner un poco más abajo, y cambian los vectores posiciones, sí cambian, pero su diferencia nunca cambia. La diferencia entre ellos nunca cambia. A ver si con una ilustración les queda claro esa situación. Entonces, este es el cuerpo rígido. Estas son las fuerzas que tienen igual magnitud, sentidos opuestos, para que no se pierda lo del dibujo. Entonces, miren, el vector posición entre ellos es R. Ese vector nunca va a cambiar sin importar dónde está el observador. Por ejemplo, miren este observador. Este sería el vector posición. Cargado la imagen. No se ve, entonces está muy pixelado. No se entiende nada de lo que momento que se cargue la imagen. Ahora, o nada. Ese jodido. Pero si me están escuchando bien. Sí, profe, siga. Ay, sí, ya se me voló la imagen. Sí, Muy listo, bien. profe. Estoy haciendo el mismo dibujo que tenía en el monitor. Lo único que quiero es mostrarles a ustedes que si yo cambio el observador, no va a cambiar este vector posición entre el punto de aplicación de la fuerza 1 y el punto de aplicación de la fuerza 2. Miren, lo voy a poner bien extremo, que el observador vaya a ser este nuevo observador. Este es el observador O y este es el observador O'. Miren, este sigue siendo el vector posición RB'. Y este el vector posición RBA'. Y ven que el vector posición no cambia, así el observador cambia. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Sí, profe. Muy bien. Ojo, recuerden, estas fuerzas lo único que generan sobre el cuerpo rígido es que rotación. Entonces, digamos que esta es una fuerza 1 y que esta sería la otra fuerza. Entonces, esta sería la fuerza F y esta sería la fuerza menos F. Estas dos fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo rígido, lo único que generan es rotación. Rotación, no traslación, solo rotación. ¿Correcto? Muy bien.
¿En torno a qué eje va a rotar? ¿En torno a qué eje va a rotar? Va a rotar en torno al eje principal. ¿Y recuerdan cuál es el eje principal? Son dos situaciones. La primera es que ese eje principal pasa por el centro de masa. Y la otra condición es que el momento angular va a ser paralelo a la velocidad angular. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa cuando yo pongo solo a rodar un eje, un cuerpo rígido en torno a un eje de rotación principal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Sí, profe. Muy bien. Entonces volvamos otra vez a las diapositivas. ¿Qué vamos a empezar a estudiar ahora? Vamos a empezar a estudiar que es que algunas fuerzas sobre los cuerpos rígidos no solo generan efectos de rotación, también generan efectos de traslación. ¿De acuerdo? Que es regularmente lo que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando tenemos un neumático y nosotros con un palo llegamos y lo empujamos, vemos que el neumático gira y a la vez está ¿qué? Trasladando. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Como si yo le aplico una fuerza a un cuerpo rígido, esa fuerza produce sobre el objeto de estudio una traslación y una rotación. Muy bien. Cualquier fuerza F que actúe sobre un cuerpo rígido se puede desplazar a un punto arbitrario O siempre que se agregue un par del momento igual al momento F respecto al punto O. Ya sabemos, las fuerzas generan traslación y rotación, pero nosotros matemáticamente necesitamos trasladar esa fuerza. Vamos a ver cómo se hace ese traslado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace ese traslado? Miren acá esta diapositiva. ¿Qué ven de esta diapositiva? Que esta fuerza genera sobre ese cuerpo rígido una traslación y una rotación. Miremos con un ejemplo. Oje, Dime. Nada, no le pasa nada. ¿puedes repetir lo último cuando pasaste a esa diapositiva que no se entendió? Muy bien. Tengo un cuerpo rígido, que es este. Ven el cuaderno, ¿cierto? Ahora, le voy a aplicar una fuerza a ese cuerpo rígido. Están viendo que este cuerpo rígido, que es el cuaderno, está rotando y además está trasladando cuando yo le aplico una fuerza. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es trasladar la fuerza que yo aplique en torno a un punto. ¿Para qué voy a hacer esto? Esto lo voy a hacer como un artificio matemático, porque lo vamos a necesitar a la hora de resolver problemas. Y nos vamos a dar cuenta que es que si yo traslado esta fuerza aplicada acá a este punto que es el eje de rotación, no voy a cambiar ni los efectos de rotación ni los efectos de traslación. ¿Vamos bien ahí? Muy bien, entonces esta fuerza genera sobre ese cuerpo rígido traslación y rotación. Muy bien, si yo quiero trasladar esta fuerza al punto O, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Moverla, ¿cierto? Ahora, no sé si es evidente para ustedes que si yo aplico la misma fuerza en el punto O, yo acabo de modificar los efectos de traslación. ¿Por qué los acabo de modificar? Porque los acabo de duplicar. Si esta fuerza inicial solo generaba determinados efectos de traslación, cuando aplico esta otra, multiplico esos efectos de traslación. No voy a modificar los efectos de rotación del cuerpo, pero sí modifico los efectos de traslación. O sea que hay que hacer otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Cancelar
los efectos de traslación. Entonces, no sé si es evidente para ustedes que la fuerza F aplicada en el punto O se cancela con la fuerza menos F aplicada en el punto O. O sea, que los efectos de traslación de la fuerza original en el punto A son los mismos. ¿Nos queda claro eso? ¿Cierto? Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí es que se creó un par de fuerzas. ¿Cuál es el par de fuerzas? La fuerza aplicada en el punto A y la fuerza aplicada en el punto O, pero no la que va hacia arriba, sino la que va hacia abajo. Entonces, estas dos fuerzas, menos F y F, aplicadas en O y en A, forman un par. ¿Por qué forman un par? Porque son paralelas, porque las líneas de acciones no son superpuestas, porque tienen la misma magnitud y porque tienen sentidos contrarios. Mientras la fuerza F aplicada en el punto O me va a dar razón de ¿quién? De la traslación. ¿Listo? Entonces, así es como yo traslado la fuerza aplicada en el punto O a la fuerza aplicada, la fuerza aplicada en el punto A la fuerza aplicada en el punto O. ¿Correcto? ¿Vamos bien o tienen alguna duda o alguna pregunta? Profe, no entendemos nada porque la voz está muy entrecortada. No me entendió nada de lo último. Después No. de... ¿En dónde se quedaron? No, es que... Pero lo mejor es que pues grabar la clase y nosotros no la vemos porque... No nos mandé las diapositivas porque es que no están entendiendo nada, no se está escuchando nada claro y la imagen se está pixelando mucho. Pues yo empecé a grabar la clase desde el principio. La clase se está grabando en este momento, muchachos. Ahí no le entendimos nada. Que está grabada en este momento. No se entendió nada. Sí, que la termine de grabar porque no está entendiendo. Yo no te entendí. O sea, es que a veces entendemos, a veces no. Entendemos un Que poco la palabra. clase se está grabando desde el principio. Esta clase se va a montar La clase se está grabando desde el comienzo. y esto se va a Está montar. grabando al comienzo. Sí. Sí, que la termine de grabar. Sí, No pero la vemos, profe, porque no, es que si no. no nos da. Muy bien, hagamos una cosa. Voy a terminar 2 ideas y ahí dejamos por hoy. Pero entonces, para que ustedes Profe, no tampoco... entendimos nada de los... A ver, con Hagamos calma, una cosa que con calma. Dale más despacio a ver si se alcanza. Voy no, pues mira, a terminar la idea. Voy a terminar la idea. Bueno, Nada. Sí, sí. sí que vamos a terminar la idea. Vale, termina. Y dejamos así por hoy. Sí, porque no se escucha nada. Entonces, Pero porque termine de grabar la clase. sí, pues termina Pero de grabar. igual graba la clase que nosotros no la vemos. Sono de arroba. O sea, usted sigue normal la clase, pero Grabamos si por virtual meeting entonces. Sí, nosotros no la vemos. Es que también por ejemplo, bueno, no me veo las clases y no. sí, no, por eso no hay ningún problema. La clase se monta mañana. Lo que no quiero es más bien adelantarme mucho para que más bien el miércoles después del examen terminemos. ¿Listo? ¿Listo, profe? Sí. listo, profe. Muy bien, voy a terminar estas ideas. Ustedes terminan de ver lo que estoy diciendo hoy por la plataforma y continuamos en la próxima clase, que es el miércoles. Tengan presente que el miércoles la primera hora es el examen y la segunda hora damos tutoría. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Que Ahora es el examen.
Entonces estudié con Muy bien, si quieren terminan de escuchar la clase mal o no sé, como quieran. Pues ya todos tienen libertad de hacer lo que quieran. Yo voy a terminar las ideas que estaba planteando. No, no, No se escuchó nada, no se entiende nada. De 15 palabras se entiende una. Entonces, dejemos así por el día de hoy. ¿Cómo, profe? Dejemos así por el día de hoy. Pero voy a terminar la idea. Listo. Terminar la idea, ¿cierto? No me van a escuchar porque está muy mala la comunicación. Pero por la plataforma van a ver la idea completa. No, profe. No, eso O sea, eso es un cuadro todo. Muy bien, voy a continuar. Muy bien, estamos hablando de sistemas. Tenemos que mandar las cartas. No, De la lección, otra vez. Muchachos, sí, profe. voy a continuar para que ustedes lo vean después en la plataforma. No, profe, copianos lo que estás diciendo porque no. Copiadito, profe, no entendemos nada. Ya, pues, para que cargue. No lo copies, espera que cargue. No, pero no es entendible. Voy a terminar. Idea. Que termine la idea así sea copiada. ¿Sí? Y ustedes la ve. O sea que siguen. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Si quiere la termina de ver Ok, creo que esto no está bien escrito. ¿Qué? no, pues no, que digamos que es una... No, sí, nos vamos a ir a estudiarlo más para el parcial del miércoles. Yo no entiendo. Listo. Bueno, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Muy bien. Entonces, voy a terminar la idea para no dejarla medio empezada, para que ustedes la puedan ver entonces por la plataforma, ¿correcto? Para que puedan ver qué fue o cómo concluimos lo del día de hoy. Voy a hablar de esto, de otro tópico y ya dejamos así por el día de hoy, ¿correcto? Para que el próximo miércoles, después del examen, entonces volvemos a retomar esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos acá, la fuerza aplicada en el punto A genera sobre este cuerpo rígido unos efectos de rotación y genera unos efectos de traslación. El sistema fuerza par, la información que nos está dando es que es coger esa fuerza aplicada en el punto A y llevarla al punto O. ¿Para qué queremos hacer eso? Lo queremos hacer para que tengamos a la hora de resolver problemas una herramienta matemática efectiva. Entonces, si nosotros llegamos y hacemos lo que dijimos ahorita, que era coger esta fuerza
que genera efectos de rotación y traslación y la queremos llevar al punto O, entonces lo que debemos hacer primero que todo es trasladar la fuerza y trasladar la fuerza con un par opuesto, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el par opuesto? Profe, Dime, dime. mira, escúchame, profe, lo que pasa es que se está oyendo muy mal acá, ¿cierto? Pero entonces los muchachos me dicen que le grabé la clase, que ellos ya la ven por el otro medio pues que ustedes manejan. Sí, muy bien. Listo. Profe, haceme un favor. ¿Por qué no me copias ahí el número del teléfono de allá del aula para nosotros llamarte por acá por la oficina? Sí. Pues, decirle a Angélica que me mande un lapicero para el número del teléfono. Listo, profe, ya te vamos a llamar. Espérate un momento. 219-8584. Ella escucha salió. 219. Más que no sé. Luis, entonces, ¿qué pasó? Dos que. Ay. Profe, déjame ver otra vez el número, por favor. 219. Ah. 219 85 34. Listo. Listo, profe. 219 85 34. Listo, profe. ¿Está hablando de Luis? No, no es Luis. Eso no. Yo puse 34. A ver si esta vez ya podemos terminar. Entonces, esta fuerza genera en el punto A un efecto de rotación y de traslación. Para un artificio matemático, lo que nosotros queremos hacer es trasladarla al punto de aplicación O, pero no puede ser de cualquier manera, porque no se pueden perder ni los efectos traslacionales ni los efectos rotacionales. Entonces, en el punto O vamos a aplicar dos vectores que se cancelen entre sí, para que se cancelen los efectos traslacionales. Pero al aplicar esos dos vectores, en el punto O aparece algo que es un vector, o más bien un par de fuerzas o cuplas que van a responder por los efectos de rotación, mientras el otro vector responde por los efectos traslacionales. ¿De acuerdo? Lo voy a dibujar acá para que les quede más claro lo que estoy diciendo. Entonces, tengo un cuerpo rígido cualquiera, tengo una fuerza aplicada F y tengo un punto de referencia O. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es trasladar esta fuerza a este punto. Para trasladar esa fuerza a ese punto voy a hacer un vector que sea paralelo a ese y otro vector que sea paralelo a este pero con sentido opuesto. Es evidente que los efectos traslacionales generados por estas dos fuerzas se cancelan entre sí. Pero aparece lo que les decía, este vector y este vector forman un par. ¿De acuerdo? Entonces, este par dan razón
de la rotación. Mientras esta fuerza solamente da razón de la traslación. ¿De acuerdo? Recuerden, esto lo estamos haciendo como un artificio matemático. Les voy a mostrar gráficamente cómo se representa esta situación. Esta situación se representa de la siguiente manera. Se representa como el vector posicionó y el vector fuerza. Este torque me genera efectos de rotación. Profe, escúchame por favor. A ver, 219 a 85, 24. Ah, es 24. Listo, no, es que me bloqueó mal. 219, 85, 24. 219. Muy bien. Esta es la representación gráfica de lo que acabamos de hacer. Acá al lado izquierdo tenemos lo que llamamos el sistema fuerza par. Y al lado derecho tenemos la representación gráfica de ese sistema fuerza par. ¿De acuerdo? Entonces, el vector rojo es el que me da razón de la traslación del cuerpo, mientras el vector morado, que es el torque, es el que me da los efectos de rotación. ¿De acuerdo? Para eso es para lo que lo vamos a hacer. Para que en un punto X cualquiera, el que yo quiera, que vamos a ver que después ese punto va a coincidir con el eje de rotación principal, pero como lo estamos haciendo general, ese punto puede ser cualquiera en este instante. Ese punto cualquiera me da razón de la traslación en un punto y también me da razón de la rotación en ese punto. Para eso es que lo vamos a utilizar. Va a ser una herramienta matemática a la hora de hacer la dinámica de los cuerpos rígidos. Muy bien. Resultantes de un sistema de fuerzas aplicadas a un punto rígido, a un cuerpo rígido. Si sobre un cuerpo rígido actúan varias fuerzas aplicadas en diferentes puntos, es necesario considerar por separado los efectos de traslación y los efectos de rotación. Como vemos acá, estamos analizando por separado la traslación y estamos analizando por separado la rotación. Eso es nuestro artificio matemático. Analizar por separado los efectos de rotación que genera esta fuerza F y analizar por separado los efectos de traslación que genera esa misma fuerza. Porque queremos separarlo. ¿Para qué lo queremos separar? Para que matemáticamente sea más fácil hacer ejercicios del mismo. Entonces, como podemos ver ahí, la fuerza neta, que es la que da razón de la traslación, es la sumatoria de las fuerzas. Mientras la sumatoria de los torques es la que da razón de ¿quién? De los efectos de rotación que esas fuerzas generan sobre el cuerpo rígido. Entonces, como para que nos demos una idea gráfica de esta situación, sería algo como lo siguiente. Digamos que yo tengo sobre una superficie un cilindro. Este cilindro se va a empezar a mover sobre la superficie. Ven que el centro de masa está trasladando, pero si yo hago el análisis de una de las partículas del cuerpo rígido, yo veo que este rota.
Que ahí está como mejorando. No, pero porque no hay nada ahí. Sí, yo me voy, ya me llevo la... No, así que fue nada. ¿Usted va a ir ya? ¿Y por qué estás ahí ya? ¿Cómo así? Yo creo que eso debe ser.
Muy bien, continuemos entonces. Entonces, miren cómo hay un efecto de traslación y cómo hay un efecto de rotación. Listo. Entonces, la sumatoria de fuerzas es la que nos va a dar razón ¿de quién? De la traslación. Y esto que estoy haciendo acá en este momento es algo que nosotros ya habíamos hecho en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque decimos que esto es igual a masa por aceleración. Y esta es la que da razón matemáticamente de la traslación. Mientras esta, que es la sumatoria de los momentos, que también lo puedo llamar sumatoria de torques, va a ser ¿quién? La sumatoria de los momentos generados por estas fuerzas. Entonces es el momento generado por la fuerza 1, el momento generado por la fuerza 2, el momento generado por la fuerza 3 y así sucesivamente. Y este momento, esta sumatoria de momentos es lo que nosotros vamos a llamar, que todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a llamar que es el momento de inercia por la aceleración angular. Y esta es la que me da razón de la rotación del cuerpo rígido. Traslación del cuerpo rígido. Rotación del cuerpo rígido. Aquí falta una ecuación más, que es cuando estemos deduciendo esto, que es la ecuación que es la ligadura que relaciona el movimiento traslacional y el movimiento rotacional. Por el momento, ¿qué es lo importante? Saber que si el cuerpo rígido, que en este caso sería el cilindro que estamos estudiando, él está trasladando y está rotando. Y esta es la ecuación que describe la traslación y esta es la ecuación que describe la rotación del mismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si sobre un cuerpo rígido actúan varias fuerzas aplicadas en diferentes puntos, es necesario considerar por separado los efectos de traslación y los efectos de rotación. Sistemas fuerzas pares. Sistema de fuerzas par. Un sistema de fuerzas en el espacio se puede reemplazar por una fuerza única equivalente solo cuando la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo rígido y el momento son perpendiculares entre sí. No vamos a trabajar sobre cualquier tipo de rotación. Vamos a trabajar sobre una rotación y una traslación cuando la fuerza neta sea perpendicular al momento. Ojo, solo cuando la fuerza neta sea perpendicular al momento. O sea, que yo tengo un montón de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo rígido. La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4, las que sean. El número que sean de fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo rígido. Nosotros vamos a hacer que esas fuerzas sea una fuerza única y que esa fuerza única sea estrictamente perpendicular. ¿A quién? Al momento de la fuerza. Entonces, esta sería mi fuerza neta y este sería mi momento neto. Recuerden, el momento es los efectos de rotación generados ¿por quién? Por la fuerza, por las fuerzas. Entonces, vamos a hacer que estas sean perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar así por hoy, pero lo que nosotros vamos a hacer es ponerle condiciones a estas fuerzas tal que esto sea perpendicular a esto. ¿Cuáles van a ser? Van a ser tres condiciones. La primera, concurrentes fuerzas. Concurrentes. ¿Qué entienden por fuerzas concurrentes? Que todas van a estar en un punto. La segunda, fuerzas coplanares. ¿Qué significa fuerzas coplanares? Que ya no tienen que estar estrictamente aplicadas todas en un punto, sino que todas esas fuerzas tienen que estar en el mismo plano. Y por último, fuerzas paralelas.
Entonces vamos a ver que para que el momento y la fuerza neta sean perpendiculares entre sí, las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo deben cumplir alguna de estas tres condiciones. Una es que las fuerzas sean concurrentes, la otra es que las fuerzas sean coplanares, o la otra, que es la final, es que las fuerzas sean paralelas. Listo. En la próxima sesión vemos claramente cuáles son concurrentes, coplanares y paralelas. Y continuamos con la sesión de ese día. De acuerdo, dejemos así por el momento, tal que no adelante mucho, no nos vamos muy adelante, y que ustedes puedan estar presentes por lo menos entonces en esa situación. Listo, entonces nos vemos el próximo miércoles. Tengan presente, lleguen por ahí 5 minuticos antes para que puedan organizarse y todo el asunto. El parcial está programado para 1 hora, son 2 puntos, uno teórico y uno analítico. Son 2 puntos, uno teórico y uno analítico. ¿De acuerdo? Se pegó y también ya terminó. Y ya